Han grabado. Buenas noches con todos chicos, les presento al magíster César Quispe, que va a ser su docente para esta sesión. Él es economista por la Universidad Nacional del Callao, magíster en Marketing y Negocios Internacionales por la Universidad Nacional Federico Villarreal, segunda especialización en didáctica universitaria y está cursando el segundo año de doctorado en Administración de Empresas. Se desempeña en empresas privadas y públicas como docente a tiempo parcial en la Universidad San Martín de Porres, Universidad Peruana Los Andes y actualmente docente de posgrado en la Universidad Nacional de Callao y Fundación Academia Diplomática del Perú. Adelante, profesor. Ya podemos empezar. Gracias, Renato. Muy buenas tardes o noches, jóvenes. Gracias por la presentación, Renato. Bien, jóvenes, soy el magíster César Quispe Zulca del curso de Economía y Comercio Internacional. Es la primera sesión que vamos a tratar. Es fundamento de la teoría económica, luego división de la ciencia económica, los agentes económicos de manera global. Bien, el curso está dividido en tres partes. Tenemos ahí teoría microeconómica, que lo haremos en 6 sesiones. Teoría macroeconómica, también lo haremos en desde sesión 7 hasta la sesión número 13. Y vamos a finalizar con comercio internacional que iniciamos con la sesión número 14 hasta 17. Bien, con respecto al examen, hay una novedad, algunos que dieron este año, se darán cuenta. Hasta 2025, el examen jóvenes venía incluso con el nombre del curso. Es decir, si los primeros 20 preguntas eran de geografía, ponía geografía, luego ponía economía y comercio internacional. Ahora ya no pone ese nombre, ya no pone. Es así lo más tradicional. Por lo tanto, dentro de cada curso que ponía, las primeras 6 preguntas eran microeconomía, la siguiente macro y luego comercio internacional. Hay años que viene más micro, más macro y así, pero poco comercio internacional. Pero desde 2024 ya está viendo un poquito equilibrado. Y la novedad de este año, jóvenes, ha sido lo siguiente. Ya no ponen los nombres de los cursos en el examen de... Este es el primer examen que van a dar ustedes, examen de conocimiento. Y la gran mayoría de los participantes sí no han llevado curso de economía y por lo tanto, o se han llevado es poco y se han olvidado, obviamente, no hace 5 años que han llevado. Entonces acá la gran mayoría de los postulantes tiene cierta dificultad. Entonces vamos a tratar de hacer lo más didáctico posible. Y la novedad de este año en cuanto a las preguntas ya viene mezclado. Ya no viene en orden. Primera pregunta puede ser de geografía, la segunda de historia, la tercera economía, la cuarta, qué sé yo, derecho internacional, la quinta otra vez economía y así. Entre las 160 preguntas que han tomado este año. Entonces hay que estar bien preparado. Un ejemplo, en teoría microeconómica vamos a ver oferta-demanda, pero también lo vamos a ver en macroeconomía. ¿Cómo vamos a diferenciar? Antes era muy fácil, la primera pregunta de microeconomía, si te hablaban de oferta-demanda era micro. Y a partir ya de 7 8 eran macroeconomía, te hablaban de oferta-demanda, es fácil, es macroeconomía. Vamos a diferenciar. En microeconomía, obviamente, oferta-demanda es de manera individual. En macroeconomía ya se llama oferta y demanda agregada. Esos son los términos que se usan. Lo vamos a diferenciar más adelante. Bueno, voy a tratar de poner la pantalla completa. Bien, estos son los temas según lo que tenemos estructurado. En microeconomía, tocamos teoría económica, enfoques, teoría del consumidor, oferta, demanda, costo de producción, teoría de la producción, productividad y competitividad, elasticidad de oferta, elasticidad de demanda, elasticidad de oferta y modelos de mercado.
Y conforme desarrollamos cada tema, le voy a dar la importancia, la cantidad de preguntas casi siempre vienen en todos los exámenes. Es oferta-demanda y también elasticidad-demanda. Y dentro de elasticidad-demanda tenemos tres casos. Elasticidad precio, precio-demanda, elasticidad cruzada y luego elasticidad renta o elasticidad ingreso. Y elasticidad oferta viene poco, pero hay que estar preparado. ¿Ya? Los modelos de mercado ya sabemos que es, en este caso, también llamado estructuras de mercado, como estamos hablando de competencia perfecta, monopolios, oligopolios, etcétera, etcétera. Esto es lo que vamos a tocar en macroeconomía. Dentro de las cuentas nacionales, la más importante es el Producto Bruto Interno, que siempre viene todos los años. Este año viene como dos preguntas del PBI, más conocido como Producto Bruto Interno. Vamos a diferenciar el potencial con el PBI real, ¿no? Que crece. Luego el PBI real entre nominal. Luego pasamos a modelos de oferta y demanda agregada. Bueno, antes de eso creo que voy a hacer, o después, economía cerrada, que está en el prospecto, no podemos seguir, ¿no? Todo lo que está en el prospecto tenemos que desarrollarlo. Y ahí aprovechar de hacer política monetaria, por ejemplo, y política fiscal. Luego pasamos a economía abierta, modelo Mandel-Fleming, y pasamos a inflación, empleo y ciclos económicos. Y luego pasamos a comercio internacional, donde tenemos aquí modelos de comercio internacional. Bueno, ahora en el prospecto lo pone visiones del comercio internacional, o más conocido también con el nombre de teorías del comercio internacional. Vamos a ver desde los clásicos, de las ventajas absolutas, ventajas comparativas, hasta el modelo gravitacional del siglo XXI de Paul Krugman, ¿no? Premio Nobel de Economía 2008, norteamericano. Bueno, vamos a ver política comercial, tema que hoy en día está a nivel mundial, cómo influye, ¿no? En los resultados del comercio ¿no? que aplica un país. Ahí vamos a ver también los instrumentos de política comercial, medidas arancelarias, no arancelarias, ¿no? Cómo influyen en el comercio internacional. No se olviden, les voy dando un ya, panorama internacional de lo que Donald Trump, desde su primer gobierno, aplica una política comercial proteccionista. Perú aplicó hasta 8 de agosto de 1990 una política comercial proteccionista. A partir del 9 de agosto de 1990 ya tenemos ya una política comercial de apertura, ¿no? Es decir, se permite el ingreso de, en este caso, importaciones, y por lo tanto ahí los aranceles, ¿no es cierto?, son muy altas cuando es una política comercial proteccionista. Y cuando un país aplica una política comercial de apertura o de libre mercado, los aranceles son muy bajos, ¿no? Y eso es lo que vemos. Bueno, también hay otros instrumentos, como los estados protegen su economía. No es discutible, vamos a ver, pero también cuando hay una importación indiscriminada y pone en riesgo, ¿no? A las empresas nacionales porque puede afectar empleo, crisis, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente que también el Estado puede, en este caso, aplicar unas medidas, en este caso, para contrarrestar estos efectos, ¿no? Le llaman medidas de defensa comercial, que está estipulado en la Organización Mundial del Comercio. Veremos los acuerdos comerciales, los cinco terms. Finalmente, terminamos con el comercio exterior peruano, evolución de perspectivas. Ya tomaré por lo menos los 20 años del siglo XX y hasta la actualidad. Esta es la presentación entonces del curso y vamos a retomar, ¿sí?, con el primer tema que es sesión uno, fundamentos de la teoría económica. Bien, si hasta aquí hay una pregunta al respecto, si es la presentación del contenido del curso, que está según el prospecto que va actualizando la Academia Diplomática cada vez que convoca el examen de admisión. Bien, creo que les quedó claro. Entonces iniciamos la primera parte.
Bien, en los últimos 5 años, obviamente que los países han afrontado diversos problemas en la guerra comercial, segundo gobierno de Donald Trump, o el COVID-19, invasión de Rusia a Ucrania, y una vez que ya la economía se estaba recuperándose, ¿no? Una alta inflación de 2021 y en el 2026 tenemos también otra vez alta inflación, no solamente en el Perú, en el mundo. Ya es otra vez el problema, pues, ya el problema Medio Oriente. Pero ya, por lo menos han solucionado y ya el precio del petróleo comienza a bajar. Sube el precio del petróleo, jóvenes, e inmediatamente impacta en la inflación. Ya, la energía sigue siendo clave en la producción, ¿no? Es la formadora de precios de todos los bienes y servicios. A pesar que Perú está lejos, por si acaso Perú no importa combustible de Medio Oriente. Entonces, estos temas obviamente impactan, ¿cierto? A nivel internacional, impactan a las naciones. Por lo tanto, frente a estos escenarios hay que tomar decisiones con mucha cautela. Y eso se llama racionalidad económica, en este caso, ¿no? De los agentes económicos. En la economía jóvenes estamos vinculados de manera, ¿no? Cotidiana, ya sea a través del consumo. Los empresarios están invirtiendo, están produciendo. Lo que sí es muy deseable es que haya una estabilidad económica en las sociedades y eso facilita el crecimiento de la economía, por lo tanto, el desarrollo económico de las naciones, por lo tanto, genera bienestar en la sociedad, ¿no? No lo tenemos, ¿no? Algunos estados sí lo tienen, pero nosotros no lo tenemos, lo hemos perdido en los últimos 10 años, por lo menos. Lo típico, eso se nota también cuando más adelante vamos a ver algunos datos con la economía peruana. La economía surge en Grecia con el nombre de oikonomik. Oikos significa casa, nomos, gestión, o también le llaman hacienda. Entonces, para los griegos, la economía era la administración de la hacienda, específicamente la administración de los recursos en la hacienda. Ya el enfoque científico se inicia con Adam Smith en 1776, y publica una obra llamada Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, más conocido con el nombre de riqueza de la nación. Vino en el examen, por si acaso, por eso que lo puse acá. Es más conocido con el nombre de riqueza de la nación. Claro, nos puede, ¿no? Nos puede sorprender, ¿no? Poniendo dos alternativas, riqueza de las naciones y luego nombre completo. Y con una alternativa, se habría que marcar el título completo. O también puede venir las dos, ¿no? Completo y una como riqueza de las naciones. Puede haber alternativas A y B, por ejemplo. También, ¿no? Hay que ver. Bueno, esa técnica ya lo aprendemos más adelante. Creo que a partir de la próxima semana ya van a dar las prácticas. Por eso que Adam Smith, ya filósofo, pero más versante temas de economía, se le conoce con el nombre de padre de la economía científica, o también le llaman padre de la economía liberal, clásica. Esos son los términos que recibe. Bien, vamos a ver las definiciones ya últimas. Tenemos aquí a Samuelson. Samuelson es el segundo premio Nobel de Economía norteamericano en 1970. Su libro muy usado entre la década del 70 hasta 80, ¿no? 90, inclusive todavía lo mencionamos en los sílabos. Samuelson define la economía como la economía, en este caso, el estudio de la manera en que las sociedades utilizan los recursos escasos para producir mercancías y distribuirlas entre los diferentes grupos. Ya la versión siglo XXI, profesor Gregory Mankiw, enseña en Harvard, él dice lo siguiente: la economía es el estudio del modo en que la sociedad gestiona sus recursos. Sigue como base gestión desde los griegos, que lo llamaban administración. Todos los economistas jóvenes resaltan la importancia del estudio, en este caso, de los recursos que son escasos frente a las necesidades que son ilimitadas. Ya, ahí está, en este caso, la disyuntiva. Por lo tanto, la distribución entre los diferentes individuos para satisfacer las necesidades humanas. Al margen de su posición, en este caso los economistas mencionan esa parte, resaltan esa parte.
La economía como ciencia social. Obviamente, pretende explicar cómo actúan los seres humanos entre sí, ¿no? Vamos a ver los modelos también que usa. Es una ciencia porque tiene sus leyes generales, un ejemplo de la ley de la oferta y la demanda, o ley del consumo, que estas leyes se construyen, ¿no?, a través de métodos científicos. Y vamos a ver también su objeto de estudio. Toda ciencia tiene su objeto de estudio, que es el ser humano que enfrenta, ¿no?, a la escasez de recursos. Para el cual también la economía usa la matemática, más conocida como econometría, para poder relacionar variables y de esa manera hacer proyecciones a futuro. Vemos aquí el objeto de la economía, ¿no? Es, obviamente, todo ser humano, una familia, tiene que satisfacer por lo menos 5 necesidades básicas. La alimentación, la nutrición, la vestimenta, la educación, que forma el capital humano, ¿no?, para el futuro, el transporte y la vivienda. Pero para lo cual entonces tiene que satisfacer estas necesidades humanas. Para satisfacer esas necesidades humanas tiene que haber crecimiento económico sostenible en el tiempo. O sea, que más producción, que la producción crezca anualmente. Y esta producción de bienes y servicios se puede destinar para el consumo nacional o para el consumo internacional a través de las exportaciones. Y cuando hay crecimiento económico, se produce más, hay mayor demanda por puestos laborales. Esa mayor demanda, ¿no?, de trabajadores implica también que hay más ingresos, más renta. Por lo tanto, cuando hay más ingresos o renta, hay mayor demanda, hay mayor consumo de bienes y servicios. Y si hay mayor consumo, mayor demanda de bienes y servicios, las empresas reaccionan produciendo más. Amplían su planta de producción, ya requieren más recursos, ya contratan más personal. Eso es lo que funciona la economía. Claro, no siempre, a veces tienen ciertas restricciones por problemas de mercado, por ejemplo. También es importante que haya estabilidad en los precios. Cuando los precios suben, lamentablemente, el consumidor compra menos. Es que sus ingresos que percibe no suben a la misma velocidad que suben los precios. Entonces se va desfasando. O sea que su ingreso ya no le alcanza para la misma cantidad de bienes y servicios que compraba normalmente. En algunos casos, familias de ingresos muy precarios reducen su consumo básico elemental y esa reducción obviamente impacta en su nivel de bienestar. Bueno, toda economía tiene que generar, mejorar la calidad de vida de la población, ¿no? De eso se trata. Es el objetivo central en este caso de la ciencia económica. Vamos a otros casos. El objeto de estudio para Adam Smith, la economía tenía como objeto de estudio la creación de riqueza. Entonces hablaba de la mercancía, por ejemplo, ¿no? Ya más adelante vamos a ver específicamente cómo. Ahora, David Ricardo ya se preocupa más por la distribución de la riqueza, ¿no? Cómo se distribuye, ¿no? Él habla sobre de qué, en este caso, el trabajador pues tiene un salario, el dueño del capital tiene pues en este caso una cierta rentabilidad, utilidad. Bueno, el Estado también cobra impuestos y así. Ya que en el siglo XX demostró de que el objeto de la economía debería enfocarse en la investigación de las variables que influyen en la cantidad de producción y también en la generación de empleo de manera global. Porque ahí hablamos macroeconomía. Desde Keynes la que se usa la macroeconomía incluso para formular políticas públicas. Jóvenes, ya en las últimas décadas del siglo XXI, la preocupación es por la creación de la riqueza. Y sí está relacionado, en este caso, con la distribución, ¿no? O sea que todavía, si hablamos de América Latina, tenemos pues una sociedad todavía con una tremenda desigualdad social, económica, etc.
Entonces sí sigue siendo una preocupación la distribución. Vamos al método científico de la economía, ¿no? La economía elabora sus leyes, sus principios, sus teorías, usando los modelos económicos. Estos modelos económicos vienen a ser una abstracción de la realidad, de manera muy, ¿no? Se simplifica, ¿no? Es decir, se trabaja a base de supuestos que nos permite elaborar ciertas hipótesis, ¿no? Y esas hipótesis van a ser contrastadas con la evidencia empírica. Vamos a ver ahí esas conductas económicas, cómo pueden, ¿no? Comprobarse, proyectar, incluso se formula matemáticamente, mediante ecuaciones, por ejemplo. Un ejemplo, tenemos acá modelo flujo circular, usamos gráficas, modelos de mercado, modelo de oferta-demanda agregada, bajo ciertos supuestos. Acá tenemos un ejemplo aquí tenemos modelo flujo circular, una economía muy simple, una economía cerrada. Acá no hay exportaciones e importaciones, no interviene el Estado, solo empresas privadas y luego las familias llamados hogares o también llamados consumidores. ¿Cómo interactúan los mercados? Hay dos tipos de mercados, mercado de bienes y servicios y mercado de factores de producción. En este mercado de bienes y servicios encontramos alimentos, medicamentos, servicios, ¿no? De educación, internet, etcétera, etcétera. En el mercado de factores productivos encontramos aquí insumos, materia prima, maquinarias, equipos, inclusive personal, trabajadores, etcétera, etcétera. El supuesto básico aquí, los hogares, las familias son dueños de los factores productivos. Y como dueños, obviamente, van a llevar este mercado para ofrecer sus recursos productivos. Quienes compran estos recursos productivos son las empresas. Algunas familias tienen propiedades, alquilan, por ejemplo, a una empresa agroexportadora su tierra y le pagan una renta. Ahí está dinero, una renta monetaria. O algunos que no tienen, ¿no? Propiedades para alquilar, venden su fuerza de trabajo. Es decir, a través de su salario o su sueldo, es la que le va a permitir generar ingresos y con ese ingreso ir a los mercados de bienes y servicios y comprar una gran diversidad de bienes y servicios con los cuales va a satisfacer sus necesidades. O sea, la forma como interactúa el mercado. Obviamente que las empresas tienen sus instalaciones, compran los insumos, las maquinarias, contratan personal, mercado de factores productivos y aquí en su planta de producción los transforman en bienes de consumo y luego los lleva a este mercado de bienes y servicios para vender. Entonces ahí está recuperando su inversión y parte de su costo de producción. Claro, obviamente también está generando utilidad o rentabilidad. Ya, esa es la forma como se conectan estos dos agentes económicos llamados empresas y por un lado están las familias o también llamados hogares o también se llama consumidores. Ya, ese es un ejemplo que usamos. Más adelante, cuando pasamos ya a la semana 7, sesión 7, vamos a tocar ya economía abierta. Ahí sí ya vamos a incorporar completo el modelo Estado y otros países ya con las relaciones económicas internacionales. ¿Verdad? Bien, pasamos ahora a otro caso. Estas las ecuaciones que usan en este caso la economía, ¿no? Integran variables, parámetros, y esto va a ser contrastado con la evidencia empírica, ¿no? Por ejemplo, el modelo keynesiano, el C mayúscula se llama consumo agregado, YD significa ingreso o renta disponible, este alfa significa consumo autónomo, que no depende del ingreso disponible, y beta es la propensión marginal a consumir. Por ahora, lo más simple, ya más adelante se va a aclarar cada uno de esos parámetros. Vamos a ver cómo se formula una ecuación con datos, ¿no? El consumo es igual 25, alfa vale acá 25 más 0.5, que multiplica a la renta disponible. Muy bien, ¿cómo se calcula la renta disponible? Obviamente acá hay un supuesto de economía formal. Esta es la renta bruta que genera en este caso las personas. Si el gobierno decide reducir los impuestos, obviamente va a quedar más renta, más ingreso en nosotros, en los consumidores. Entonces nuestro ingreso disponible va a aumentar. Y si esto aumenta, obviamente, va a aumentar el consumo.
O también podemos ver por otro lado, si este ingreso disponible aumenta y se mantiene, ¿no?, el nivel de impuesto, de hecho que vamos a consumir más. Veamos ese ejemplo. Para un ingreso disponible de 1.000 soles, reemplazamos ahí C es igual a 25 más 0,5, multiplicado este ingreso disponible es 1.000. El consumo sería 525 soles. Muy bien, en el siguiente periodo, por ejemplo, mejora su ingreso para este consumidor, ya no es 2.000, sino 2.000, se duplica. Y usamos el mismo parámetro ahí, ya el consumo aumenta de 525 a 1.025. Entonces está demostrado, cuando el ingreso disponible aumenta, aumenta el consumo. Cuando este ingreso disponible cae, cae el consumo, cae la demanda agregada, respuesta, las empresas comienzan a producir menos, porque la gente no está comprando, entonces ya la economía, si eso es bien prolongado, ya comienza a entrar en un escenario de crisis económica, pues, también llamado recesión económica, ¿no? Que más adelante vamos a ver esos términos. ¿Bien? Un ejemplo, ¿no?, usando las ecuaciones básicas elementales. Bien, le decía también que la economía usa leyes. Una ley es una teoría válida que se cumple en cualquier escenario, ¿no?, de espacio y tiempo, por lo general, obviamente. Siempre hay excepciones. Un ejemplo, ley de la demanda, en términos microeconómicos, por ejemplo. Si el precio de un producto sube, ¿no?, la cantidad demandada cae de ese producto. Cuando una variable aumenta, la otra disminuye. Estamos hablando de una relación inversa. RI, relación inversa. O cuando bajan los precios, el consumidor reacciona comprando más. La cantidad demandada aumenta. También se cumple la relación inversa. Ahí vamos por el lado de la oferta. Ya, lo que pasa es que la ley de la demanda acá analizamos al consumidor, en la ley de la oferta analizamos al empresario, al productor. Aquí sí, cuando el precio sube, sube la cantidad ofertada. Ya, bajo ciertas condiciones, ¿no? Estamos hablando de un mercado llamado mercado competitivo, mercado de competencia perfecta. Entonces, si el precio sube, el empresario regional, ¿no?, produciendo más, porque a precios altos va a ganar más. Acá sí hay una relación directa, es lo contrario de la demanda. Claro, si uno es empresario, ven que le conviene que los precios suban. No es que está subiendo él, sino en el mercado. Si en el mercado el producto que él produce está subiendo de precio, tiene que aprovechar, obviamente, ¿no?, de usar al 100% de su capacidad instalada para poder tener una alta rentabilidad. Igual, ley de consumo que acabamos de ver también en macroeconomía. Días, buenas noches. Buenas noches, Ahí tenemos profesor. tu. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tu Hola, profesor. intervención. Discúlpeme, tengo una consulta. Justo ahorita que estoy viendo el tema de la ley de la demanda, el QD y el Q y el de la ley de la oferta, el otro Q, más o menos, ¿qué significa? Como para tenerlo claro. Ah, por favor, discúlpame, gracias por la pregunta, María. Mira, P significa precio de cualquier producto, precio. QD significa cantidad demandada. Este D minúscula como exponente en la parte derecha significa demanda, cantidad demandada. R, acá sí está, relación inversa. Ya, acá cuando decimos QO, ya, o sea, acá hay O, ya significa cantidad de oferta. Cantidad de oferta. Pero el término oferta significa producción, ¿de acuerdo? No en la oferta en términos de marketing, ¿ya? Que ahí sí hay que tener mucho cuidado. Por eso que la demanda lo ejercemos nosotros en términos microeconómicos, de bienes y servicios. Pero la oferta no, la oferta lo hacen los que producen, los empresarios. Entonces acá hay producción. ¿De acuerdo? Entonces hay que ya, cuando vamos a tocar específicamente el tema de la demanda-oferta, sí, lo vamos a hacer en una sola sesión, está en la tercera sesión. Y ahí lo vamos a aclarar y va a quedar mucho más claro todas las variables, ¿no? Todas las variables. Ya bien, María. Entonces pasamos acá a la ley de consumo, acabamos de hacer también, por lo tanto, la herramienta, ¿no es cierto?, de la economía son las hipótesis. Que estas hipótesis hay que contrastarlas con la evidencia empírica, hay que validarlas, se convierten en teorías y luego se convierten en leyes, ¿no? Por lo general, ¿no? Hay excepciones, lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver clasificación de la ciencia económica. La economía se clasifica en dos grandes grupos, economía positiva y economía normativa. La economía positiva
estudia la realidad económica tal como es, o sea que de manera objetiva. Mientras que la economía normativa, vamos a ver por acá que está, mientras que la economía normativa ya estudia, en este caso de manera subjetiva, de lo que debería ser. ¿Ya? Este es importante porque también viene en el examen, con ejemplos. Voy a poner acá un ejemplo. Dice, la tasa de inflación en 2022 será de 3,41%. Será, claro, se está estimando, etcétera. O también puede ser 2024, fue de 1,3% a nivel nacional. También puede ser, ¿no es cierto? Entonces, es economía positiva. También se ve economía descriptiva y teoría económica. Mientras que, a ver, otro ejemplo más, con respecto al PBI. La producción nacional, ya, medido por el Producto Bruto Interno del Perú en el año 2025 creció a una tasa de 3,4%, ¿no? Comparado con el año 2020, y en este caso 24. Es algo real que ha ocurrido, se ha medido, el INE lo ha medido teniendo todas ¿no? sus herramientas necesarias. Entonces estamos hablando de economía positiva. En el caso de economía normativa, ya es un análisis que ya depende de los juicios de valor. Influye acá la ética y la moral. Por eso que hablamos acá, debería ser. Se ocupa de lo que debería ser. Bueno, esto sí ya le corresponde al Estado, ¿no? Está asociado con la formulación de políticas públicas. Un ejemplo, ¿debería el gobierno subir la tasa arancelaria de bienes importados? Claro, ahí puede especificar un poco, estoy hablando de manera general. De repente de los alimentos, o de repente de los medicamentos. Entonces es algo controversial. Bueno, sí, el gobierno, en algunos casos, porque medicamentos importados, que es muy costoso, sí, casi no está afecto a impuestos, ¿no? O si no lo paga el gobierno, a la hora de venderlos, no los cobra ni siquiera el IGB. Por si acaso hay medicamentos que son caros, que el gobierno, ya, eso es de más subsidio, ¿no? Los vende sin cargar estos impuestos, porque para que esté al alcance, en este caso, de este consumidor, ¿no? Entonces, por lo tanto, en temas, a ver, de precios, de inflación, entonces el gobierno, acá diríamos así, ¿deberían los precios subir? Obviamente la respuesta es que no. Pues cuando suben los precios, afecta el bienestar de muchas personas. Entonces acá tiene que ver el Estado buscar, es decir, gestionar la economía con una estabilidad de precios. Es decir, inflación sí va a haber, de hecho, pero tendría que ser una tasa mínima, ¿no? Como lo formula el Banco Central de Reserva, ¿no? Que es 1% mínimo y máximo 3% en el año. Pero si ya se va acercando a más de a 3%, en este caso ya hemos pasado pues, en el mes de abril, ya, con la guerra ahí en Medio Oriente, el problema del petróleo. Y encima, acá fines de febrero ha sido eso, ¿no? Colapsó el abastecimiento de gas desde, desde Cusco, gas de Camisea. 3 semanas y subieron todo. Ya habíamos pasado del 3%, llegamos hasta 4%. Más bien en mayo ha sido la inflación ya negativa, un poquito ha contenido, ¿no? Pero igual estamos 3,91%. Entonces, no debería ser, no deberían subir los precios. A ver, otro ejemplo. Este, ¿Debería ser la tasa de crecimiento del PIB negativo? La respuesta no. Porque una tasa negativa significa que la economía está creciendo menos. Y si crece menos, no genera más puestos de trabajo. Al contrario, muchas personas que tenían trabajo pierden empleo, pierden ingreso, afecta su nivel de bienestar vía el consumo. Entonces, ¿cómo debería ser ahí? Que el PIB debe crecer. Entonces, el gobierno tiene que facilitar para que la economía crezca, ¿no? Con sus políticas públicas, haciendo inversiones en infraestructura,
y también ocupándose obviamente eh, en este caso, por las personas que no se benefician en este caso de la actividad económica. Eso entonces es la economía normativa, ¿no? Temas del Estado. Y los dos, bueno, en este caso, esto surge desde el siglo XX, más o menos la mitad del siglo XX. Quien hace esta división fue el padre de Keynes, de John Maynard Keynes. Pero quien cuestionó esta forma de dividir fue Milton Friedman. Milton Friedman dice que no, solo existe economía positiva. Hay que enfocarnos en lo que sucede con la economía en la vida real. Pero sí, también es importante la economía normativa, ¿no? Proyectar el futuro, el escenario futuro, a través, en este caso, de las políticas públicas del Estado. Bueno, la teoría económica sería una simplificación de las relaciones reales que pretende explicar cómo funcionan los procesos económicos. Es decir, analiza las causas y los hechos económicos, pero usando un fundamento teórico, usando hipótesis, usando leyes o modelos, pero para lo cual la economía necesita datos, números. ¿Quién le proporciona esos datos? La economía descriptiva. Ejemplo, esta economía descriptiva mayormente lo genera el Estado a través del INEI. Por ejemplo, el INEI nos genera una gran cantidad de datos. Por ejemplo, de la inflación lo publica mes a mes. Ya. Del mes de mayo lo publicó el 1 de junio. De junio lo va a publicar el 1 de julio. Del PBI sí lo publica con un retraso de 60 días. Por ejemplo, la quincena, que fue el día lunes, ya se ha publicado ya la tasa de crecimiento del mes de abril. Y está creciendo la economía. A pesar de nuestro problema, está creciendo. Claro, más allá de analizar, pero ¿por qué? No, no tanto por cuestión interna, es por factores internacionales. Y hoy día, justo hoy, a las más o menos 3, 4 de la tarde, ha presentado ya las nuevas proyecciones, actualiza en este caso el Banco Central de Reserva. En este caso, Julio Velarde Flores, que había proyectado en el mes de marzo, hay un informe, de documento que presenta llamado reporte de inflación, que eso se hace 4 veces en el año. El primero se hace en marzo. Segundo, en junio ya lo presentó, y entonces ya lo utilizó la cifra y con proyecciones hasta el 2027. Con esa proyección del año de marzo de este año, que la economía peruana iba a crecer 3.2%, claro, un poco hacia arriba. Y hoy ha ratificado 3.4% va a crecer este año la economía peruana. A pesar de los problemas que tenemos, gobernabilidad, inestabilidad social, una serie de problemas. Claro, son factores internacionales que nos están ayudando. Tenemos más exportaciones. Jóvenes, ¿saben de qué? Ya Perú en América Latina es el cuarto país exportador. Le hemos desplazado a Argentina, que era un país grande exportando. Si seguimos el patrón exportador, obviamente que, claro. Después vamos a ir más adelante, pero más o menos le dan un dato general. Entonces, eso es lo que hace la teoría económica, se divide en microeconomía y macroeconomía. Microeconomía analiza de manera individual el comportamiento, las relaciones económicas de los agentes económicos, consumidores, familias, compuesto por jóvenes, papá, mamá, hijo, etcétera, empresarios de distintos tamaños, ¿no? Pequeña, mediana empresa, la gran empresa, etcétera, pero de manera individual. Pero es cuando ya juntamos esos agentes económicos, ya estamos hablando de macroeconomía. La macroeconomía ya analiza los hechos económicos de manera global, de manera total. Entonces hablamos de macroeconomía. Y lo vamos a tratar de ampliar más adelante. Y acá en esta gráfica podemos ver, por ejemplo, la teoría económica que se divide en microeconomía y macroeconomía. Estudia la interacción de demandantes y ofertantes. Esa interacción de demandantes y ofertantes genera el precio. El precio de los bienes, a qué precios, ¿no?, se va a vender. Y los precios varían
Y acá se nota esa variación de los precios. Por el lado de la demanda, si la demanda aumenta, los precios suben. Si la demanda cae, el precio baja. Por la oferta. Si hay poca producción, escasez, los precios suben. Por el lado de la oferta, si hay mucha producción, exceso de producción, los precios caen. Entonces, sí, eso es lo que hace la economía a través de individuos, familias, empresas, ¿ya? También le llaman unidades familiares, usando teorías como la teoría de la demanda, teoría de la oferta, teoría de la producción, teoría de los costos, teoría de los mercados, etcétera, etcétera. La macroeconomía ya no analiza de manera individual. Ya estudia la economía como un todo, de manera global. ¿Qué influye, por ejemplo, en la renta nacional? En el crecimiento de la economía. ¿Qué factores? Para lo cual ya temas que se vinculan a la macroeconomía, estamos hablando de inflación, desempleo, precios, tasa de interés, comercio internacional, exportaciones, importaciones, tipo de cambio, también los ciclos económicos, que lo vemos por acá. Todo es un poco más amplio. La macroeconomía surge en el siglo XX, exactamente en 1936, con la publicación, en este caso, de la obra de John Maynard Keynes, ¿no? Que publica en el año 1936. Entonces, pasamos ahora sí un ejemplo práctico. Tenemos aquí inflación de Perú 2020-25, a 26. La economía positiva, ¿no? Esta es la economía descriptiva. ¿Ya? El INE hace sus encuestas, los publica, nos da el insumo para poder para hacer teoría económica. Entonces, 2025, 1.3% la inflación promedio anual. Pero este año, a mayo, ya estamos ya en 3,91%. Ligeramente está bajando porque en mayo ha sido negativa la inflación. Esto es anualizado, o sea, hay que tomar en cuenta desde junio 2025 a mayo 2026. Eso se llama anualizado. Y ahora, ya, no solamente el INE hace, por si acaso, economía descriptiva, hace también grupo de apoyo, las universidades, los centros de investigación, etcétera, etcétera. Hacen también sus propios datos. Bien, Banco Central de Reserva también hace, ¿ya? Muchas instituciones del Estado, por ejemplo, hacen también ¿no? sus datos. Es el insumo para hacer teoría económica. ¿Qué hace la teoría económica con estos datos? Analiza. ¿A qué se debe que el precio está subiendo? Busca las causas. Y no solo las causas, sino las consecuencias. Si esto sigue aumentando, ¿qué problemas va a generar en la sociedad? ¿No? Pobreza, menor consumo, se puede agravar ¿no? la crisis, etcétera, etcétera. Entonces analizamos buscando las teorías, ¿no? ¿Qué pasó con la demanda? ¿Qué pasó con el sector externo? Bueno, ya con la inversión privada, de repente no hay inversión, hay poca oferta, pero este caso es, de este año específicamente es el conflicto en Medio Oriente, que el 20% de la demanda mundial de petróleo pasa por el estrecho de Hormuz. A pesar de que Perú no importa de esos países petróleo, pero sí, la cotización inmediatamente se refleja y todo sube. Y si eso sube, pues, y lo hemos visto en el Perú, ¿ya? Inmediatamente sube el precio de la energía y automáticamente se traslada al precio de los bienes y servicios. Por eso dice que el petróleo todavía sigue siendo formadora del precio de los bienes y servicios. Ya antes de ayer llegaron a una tregua, parece que ojalá que sea una solución ya definitiva, o por lo menos que dure un tiempo, algo normalizado, que estaba en 101 o 102 el barril de petróleo al día, más o menos el día miércoles, hoy día
está en $76. Ha bajado ya el precio del petróleo. Ya, yo también pasé por el grifo, ya, por lo menos ya 2 soles menos ya he pagado hoy día. Otros ya estaban pagando 23 soles, 24 soles, 25 soles. Por la gasolina 96, o la llamado premium, ¿no? Ahora le llaman premium. Fíjense, jóvenes, mira cómo influye. Sube el precio, o sube los precios. Entonces no solamente analiza las causas, sino también las consecuencias, usando teorías. Ahí está, teoría de la demanda, teoría del sector externo, inversión privada, etcétera, etcétera. Ahora, la economía normativa, ¿qué va a decir? No. La inflación debería ser 1% como mínimo, máximo 3%. Lo dice el BCR. Lo dice el BCR. Esa es tarea del BCR. Aunque la Constitución y su ley orgánica le dice textualmente que el objetivo principal del BCR es la estabilidad monetaria. Pero para mantener estable el valor del sol de nuestra moneda, tiene que haber inflación baja, no muy alta. Bueno, estos rangos jóvenes están determinados de manera científica, obviamente. Porque menos de 1% no conviene a poco. Porque menos de 1% puede generar, ¿ya? En este caso también baja demanda, ¿no? Por baja demanda puede colapsar también el sistema productivo. Claro, mucho más de 3% puede generar problemas también. Entonces eso está un razón claro. Menos de 1% significa de que los empresarios están vendiendo sus productos, están rematando, no están ganando, están recuperando parte de su capital. Pero si esa tendencia se da, genera inflación negativa y luego el empresario que hace ya no produce. Y si ya no produce, ¿qué implica eso? Cierra fábrica, mucha gente se queda desempleado, sin ingreso. Entonces puede agravar la situación. Entonces, la economía normativa se cae eso. Debería ser en este caso una inflación baja. ¿Y qué hay que hacer? Esto es lo más importante. Formulación de política. Hay que aumentar nuestra productividad, más inversión en infraestructura vial, o una regulación eficiente de parte del Estado, que los organismos reguladores sean pues eficientes. Bueno, ¿qué hay que hacer para eso? Hay que hacer reformas. Y muchos hemos descuidado esta parte de la reforma, es tarea del Estado. Evitar que los precios suban. Si suben demasiado los precios, sí va a afectar el crecimiento de la economía y también el bienestar de muchos ciudadanos. ¿Ya? Es una forma de explicarlo cómo, mira, la teoría se está enlazada ahí. Bien, ahí tenemos ya microeconomía un poco ya más detallado, simplemente una gráfica les he explicado. ¿Ya? Decisiones de empresas, mira, consumidores. ¿Ya? Obviamente que en la era digital su interacción en los mercados ha cambiado. Ya no, bueno, antes era presencial mayormente, ahora ya es virtual, ¿cierto? Cambia también la economía. Cambia las relaciones, cómo se conectan ofertantes y demandantes. Ejemplo de microeconomía, fijación de precios. ¿Por qué un kilo de azúcar en algunos mercados vale, qué sé yo, 3 soles el kilo, en otros valen 4 soles? Los costos de producción de bienes y servicios, su proceso productivo, una producción muy artesanal, o ya es una producción ya obviamente usando tecnología de punta. Ley de oferta y demanda son temas de la microeconomía, los mercados, mercado de azúcar, de aceite, mercado de huevos, frutas, bebidas, etcétera, etcétera. Y también analiza cómo los impuestos impactan también en la demanda. Por eso que el Estado, que es el que tiene la capacidad de fijar la tasa tributaria, tampoco puede fijar muy alta. Claro, el Estado necesita para financiar el presupuesto público, pero tampoco puede exageradamente fijar impuestos muy altos o crear demasiados impuestos. Jóvenes, en la década de 1990, al inicio, teníamos muchísimos impuestos. Por eso que la economía no crecía. De ahí se simplifican los impuestos. ¿Ya? Se simplifican los impuestos. Acá pongo algunos ejemplos. Dices, por si acaso, hay algunos impuestos que sí el Estado lo hace para corregir lo que le llaman las fallas del mercado. Eso se llama externalidades negativas.
¿Qué cosa es una externalidad negativa? Una externalidad negativa es que la actividad económica, si bien es cierto que beneficia, también perjudica a muchas personas. Un ejemplo, ¿no? El uso de la energía, ¿no? A través de la historia, ¿no? Cómo ha generado el debilitamiento de la capa de ozono, el calentamiento global. Entonces, eso podemos ver con ejemplos así concretos, ¿no? En nuestra realidad. Una empresa se instala en una zona urbana. Posiblemente mejore en esa zona, más iluminación, etcétera. Pero también va a tener problemas como, por ejemplo, ya no van a tener mucha privacidad en esa zona, mucha bulla, y altera también, ¿no? El medio en el cual vivían esas personas. Entonces, por ejemplo, la producción de bienes y servicios es libre en el Perú. Hay excepciones, obviamente, no la droga, otras cosas, ¿no? Alucinógenos, etcétera. Pero ¿qué sucede? En los niños, por ejemplo, hay mayor demanda, o también adultos, jóvenes también, de productos, ¿no es cierto?, que les gusta mucho cuando está, pues, mucho azúcar, mucho sal, etcétera, ¿no? Pues, que es rico, ¿no? Pero está ya afectando la salud de las personas. Entonces, el Estado, una forma de desalentar, por ejemplo, porque el exceso de consumo de ciertos productos hace daño, ser sincero. Entonces, el Estado lo que hace es desalentar el consumo subiendo y poniendo impuesto a ese producto y una tasa un poco más elevada. En ese caso de las bebidas alcohólicas, ¿no? Que tienen una tasa muy elevada, lo hacen para evitar, ¿no? Que la gente no consuma muchas bebidas alcohólicas. Acá viene el Perú. Lo hace con la idea de que baje la demanda, produzca menos, ¿no? En la práctica no se logra eso. Muchos de esos productos generan mucha dependencia, genera adicción. Entonces ahí ya vamos a ver otro tema, ya, tema ya de elasticidad. ¿Ya? Por más que sube de precio, el consumo lo baja. ¿Ya? Pero la finalidad del Estado es eso, subir los impuestos para desalentar su consumo. Porque productos que contienen alto en azúcar o grasa trans, etcétera, está generando problemas en la salud. ¿Y quién lo paga eso? La familia o el Estado en este caso. Otro ejemplo, si sube el precio de los alquileres de vivienda, obviamente que también, mira, o afecta en este caso, también obviamente va a haber una menor demanda, ¿no es cierto? Un subsidio. En GNB sí está subsidiando el Estado, porque estamos en una transición energética. El petróleo es altamente contaminante, el GNB es un poquito menos, por eso que están el precio más barato. ¿Y qué ha generado, por ejemplo, la demanda de vehículos? Ahora hay mayor demanda de vehículos que usan GNB, porque el petróleo es carísimo, mejor dicho, la gasolina es carísima. Bueno, yo lo uso como estamos así, ya, este, 2, 3 veces a la semana voy a la universidad, entonces no lo siento mucho lo que gasto en combustible, ¿no? Y ahí mira cómo influye también los impuestos, es microeconomía, macro, teoría macroeconómica. Ya estudia de manera global las relaciones económicas. Analiza entonces cómo se determina el valor del PBI. Analiza por qué varían los precios a nivel nacional. Además, tienen diferentes componentes, ¿no? El PBI. Claro, con ese nombre vino en el examen. Son los componentes del PBI, el consumo, la inversión, la compra del gobierno llamado G, las exportaciones y las importaciones. La economía abierta. Claro, esto va a influir los precios a nivel nacional. El empleo, el desempleo, la inversión. Claro, analizamos la inversión, en qué sectores de la economía, si es inversión extranjera o inversión nacional, el consumo, clave fundamental es el consumo de todos nosotros. Los flujos comerciales, ¿no? ¿Cómo van las exportaciones e importaciones? Si comparamos a nivel de país en Sudamérica, ¿no? A algunos no les va bien, por lo menos a Perú le está yendo bien, pero otros países tienen problemas, ya no están exportando como antes exportaban, no tienen divisas, al no tener divisa dólares, entonces tienen problemas. Y también la parte financiera, la tasa de interés.
En realidad, la macroeconomía tiene estas variables fundamentales. Y esto se hace ya con las relaciones económicas con otros estados, como son exportaciones, importaciones, y eso qué implica el uso ya de una moneda común llamado divisas y ese tiene precios llamado tipo de cambio. Entonces de ahí tenemos otro problema, sea tipo de cambio. Y luego la inversión extranjera. Por ejemplo, todavía el Perú, claro, ya viene poco ya la inversión extranjera, lamentablemente. Más adelante lo vamos a ver ya en macroeconomía esto. Y otras variables. El fundador es John Maynard Keynes de la macroeconomía. Es John Maynard Keynes. A raíz de la crisis de 1929 es donde sale esta teoría. Ahí estaba vigente otras teorías. Teoría de los clásicos que ellos decían de que cualquier desbalance en la economía solo llega a su nivel de equilibrio. Pero decía todavía a largo plazo llega a su nivel de equilibrio. O cualquier crisis era pasajero. Solito la economía se autorregula. Eso era la palabrita de los clásicos. Y no pasaba. Seguía agravando la crisis. Entonces Keynes dice, ya no, ya. Ahora es la macroeconomía que va a resolver esta crisis, ¿no? Con una seguridad y lo demostró. Claro, también ha tenido un apoyo, un consenso internacional para ser aplicado esa teoría. Ya más adelante lo vamos a ver cuando tocamos. Ahí están los ejemplos de macroeconomía. Producto Bruto Interno. Vamos con ejemplos peruanos. Tenemos desde 1900, ya casi década del 80, prácticamente promedio anual en la década del 80, no crecía la economía peruana, jóvenes, menos 1% el PBI, Producto Bruto Interno. Pasamos década del 90, ya comienza a crecer, mira, 3,9%. Pero crece así, hecho algo como magia, no. Se ha tenido que hacer reformas. Se hizo reformas y acá están los resultados. Siglo XXI, primera década, 5,6%. La segunda década, ya menos, 2,4%. Y de 2020 a 2025, 1,91%. O sea, menos de 2% estamos creciendo en los últimos 6 años, jóvenes. La pandemia nos ha afectado. Y de ahí tenemos problemas de gobernabilidad. Claro, si nosotros medimos desde cuándo tenemos problemas de gobernabilidad, bien, estamos hablando de 2016, ¿no es cierto? PPK no terminó su periodo, hemos terminado con, en estos 10 años debemos haber tenido 2 presidentes, creo que hemos terminado con 8 presidentes. Entonces no le está dando, bueno, también influye en la economía. O sea que la política también influye en la economía. Algunos decían, no, la economía peruana marcha por cuerdas separadas. No, no. O sea que sí, tendríamos una estabilidad política, Perú crecería más. No estaríamos creciendo, por ejemplo, el año pasado tenemos 3,4. Deberíamos haber crecido tranquilamente 5%, 6%. Y nosotros necesitamos crecer a esa tasa. Perú necesita crecer a una tasa de 5 o 6% anual. Seguido durante 20 años para cerrar las brechas que tenemos. Ya, esta es macroeconomía, por ejemplo. Y ahora sí ya la última, ¿no? De 2022 a este año. Acá tenemos jóvenes. 2022, crecemos como 2,7%. Y acá viene el problema. Diciembre. Problemas otra vez de gobernabilidad. El intento de dar golpe de Estado. Se cambia, ¿no es cierto?, presidente. Se inicia la protesta. Mira los 3 meses cómo sale negativo la economía. Algo así. Espero que no pase. Ya, creo que el 15 de julio más tarde va a proclamar quién es el presidente de nuestro país. Ahí están. Las protestas, todo causa, pues acá está, se traslada la economía. Turismo, etcétera, ¿no? Ahora sí en tiempo real se ve pues qué es lo que está pasando en un país.
Por lo tanto, todo 2023 tenemos recesión económica, menos 0,4%. Ya 2024, crecemos 3,3%, 2025, 3,4%. Y este año, jóvenes, ya como le digo, el día 15 ya ha sido publicado ya el crecimiento de abril. Es decir, anualizado tenemos casi 3,6%. Por eso que ahora el presidente del director del Banco Central de Reserva, el doctor Julio Velarde Flores, ha anunciado ya no va a crecer 3,2 que decía en mes de marzo, sino 3,4%. Bueno, ahora la siguiente que va a publicar va a ser en mes de octubre. Y luego en diciembre va a ser la última proyección. ¿Ya? Así nos va la economía, jóvenes. Ya es un ejemplo, teoría y tenemos la práctica, ¿no? Acá tenemos ya la política normativa y la política económica. Bueno, le mencioné, esto corresponde al Estado. Evitar esas grandes fluctuaciones en el nivel de empleo, los precios. El Estado tiene que generar condiciones para que crece la economía. Lamentablemente no lo está haciendo, hay que ser sinceros. ¿Cuál es la finalidad de estas políticas públicas del Estado o de la comunidad normativa y la política económica? Es lograr la máxima eficiencia social posible, es decir, evitar que no hay mucha desigualdad, que no hay mucha pobreza, que genere bienestar en la sociedad, ¿no? Con eso, pues, no hay esa polarización que hoy día vivimos. Si bien el sector de la economía ha crecido, sí es cierto, se ha descuidado la distribución. Ahí hemos visto casos que ya hablaba, en este caso, David Ricardo, que se sigue hablando siglo XXI. La desigualdad, ese es el problema de los países. Entonces, el Estado debe normar la actividad productiva, aplicando principios teóricos. Pero esto corresponde ya, en el plano práctico, jóvenes, corresponde al Poder Ejecutivo y también al Congreso. ¿Ya? Corresponde a los dos. Por lo tanto, si tenemos un buen equipo de gestores en el Poder Ejecutivo y buenos congresistas, también van a sacar leyes buenas que ayuden al crecimiento de la economía. Sí, hay también leyes con temas económicos que hacen el Congreso. Lamentablemente, este Congreso que se va ha hecho al revés. Lo que se había avanzado ha destruido todo prácticamente. Y se ven varios, no solamente temas económicos, ¿no? Para el siguiente gobierno está dejando una bomba de tiempo, más de 220 normas, que va a generar un gasto más de 200.000 millones, pero no hay presupuesto. Eso va a colapsar. Una vez que aprenden las leyes, los agentes económicos ahí van a exigir, ¿no? Que me paguen, es la ley, que me paguen. Si no es de dónde. Lamentablemente, para hacer una ley económica, jóvenes, se hace también, ¿no?, analizando, ¿no? Es decir, proyectando si hay o no hay para financiar este gasto público que está aprobando el Congreso. No se analiza el costo-beneficio, principio básico para elaborar una norma que va a tener un impacto económico y social. Bueno, lamentablemente, pues, ese es nuestro electorado. Yo sé que no son ustedes son pensantes. Bien, vamos a ver acá, régimen económico mundial y los mercados. En el mundo existen tres tipos de economías, pero algunas no, pero sí se menciona tres. Economía de mercado, economía planificada, economía mixta. Economía de mercado, llamado economía de ley de oferta a la demanda. Acá rige la ley de la oferta a la demanda. No hay presencia de Estado. Esto es lo que propone Adam Smith, de economistas clásicos. Total ausencia del Estado. Entonces, ¿quién se encarga de la producción de bienes y servicios? La empresa. La empresa. Economía planificada, también llamada economía socialista. Acá es lo contrario. No hay empresa privada, solo hay empresa pública. Por lo tanto, el Estado se encarga de asignar los recursos. El lado intermedio es la economía mixta, también llamado economía social de mercado. Aquí hay dos roles fundamentales. La empresa se encarga de la producción de bienes y servicios con
regulación del Estado. El Estado se encarga de regular y además el Estado se encarga de cerrar esas brechas sociales. Es decir, hacer, en este caso, prestar servicios básicos. Educación, salud, hacer también infraestructura. Esta economía mixta llamada economía social de mercado jóvenes, el primer país en aplicar fue Alemania, desde la década del 50. Ahora, en la gran mayoría del mundo predomina economía mixta jóvenes. ¿Qué tipo de economía predomina en el Perú? Economía social de mercado. Y lo dice en la actual Constitución Política en el título 3. Capítulo 1 dice principios generales. Artículo 58 dice, la iniciativa, ¿ya?, es privada, es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción del empleo. El Estado no crea empleo, sino promueve el empleo. Genera las condiciones para que haya más inversión, más producción y de esa manera genera más empleo. Las reglas claras. Salud, educación, seguridad, servicios públicos, infraestructura. Pero tiene que ser de calidad. Pero en salud ha colapsado el Estado. Educación, estamos retrocediendo. SUNEDO había avanzado algo, pero se está retrocediendo. Seguridad, no hay seguridad, jóvenes, hay que ser sinceros. Está impactando en la actividad económica la inseguridad. El BCR ha hecho una estimación. El daño que está causando la criminalidad, más o menos equivale a algo de 20.000 millones de soles. Claro, está impactando también la generación de empleo, de trabajo. Ya tenemos inversión, están aumentando los costos y antes las empresas no destinaban para asegurar su infraestructura, ahora igual también las familias. Entonces ya hay menos dinero para invertir. Ahora tienen que gastar en seguridad. Igual las familias, ¿no? Bueno, yo también tengo mis cámaras por acá, por allá. Antes no lo tenía, pero así también las familias, en vez de estar comprando esas cámaras, ¿no?, usar en otras cosas, pues, por su seguridad. Servicios públicos, bueno, lamentablemente los tres poderes del Estado no están funcionando de manera adecuada. No hay equilibrio de poderes, este problema. Infraestructura, tenemos una brecha que se requiere de 72 proyectos cuantificados que requieren más de 170.000 millones de soles para invertir. Se está haciendo poco. Tenemos años, tres proyectos que de agroexportación que no se puede acabar. Uno en Arequipa, Bajesiwas 2, otro en el norte. Si eso se hace en su tiempo, Perú no exportaría 8.000 millones de dólares en agroexportación, estaríamos exportando mucho más. Pero lamentablemente no es la realidad. Entonces, esto es lo que predomina. Una comparación, que obviamente que antes de la pandemia, casi normal, ya les digo lo que asumieron, la Constitución de 1979, casi nada crecía la economía. Antes acabo de ver también la estadística de INEGI que publicó con el bicentenario. Mira, inversión casi nada, privada, exportaciones, casi nada exportábamos. Sociales, pobreza, 58% de la población pobre y la pobreza extrema llegaba a 20%. Inflación, 253% promedio anual. Joder, estos son promedio anual. Déficit fiscal terrible. La deuda pública pasaba al 60%. Ese es promedio anual. En el 90 llegamos hasta 80%. ¿Ya? Y ahora, con esta constitución, ya la economía crece un promedio de 4,8% hasta 2020. Ya, de 2020 a la fecha está creciendo ya menos de 2%, 1,92%. Exacto. La inversión, mira cómo crece, inversión privada, exportaciones también, importaciones. La pobreza se ha reducido pues, al 20%. Claro, ahora estamos en 25,7%. La pandemia subió, después bajó, lentamente bajó. Pobreza extrema, de 19 a 3%. Ahora estamos en 5% pobreza extrema. La inflación, que era alta, 253%, estamos en 4,5%. Déficit fiscal, mira, a 1%. Deuda pública, al 25%. Claro que después de la pandemia hemos subido. Estamos en 32% del PBI. Esto comparado con respecto al PBI. Acá dice porcentaje del PBI. A veces, cuando mis alumnos me preguntan en la universidad, profe,
¿Por qué cambiar la Constitución? Hay que decirles, ¿por qué cambiar? Se está dando resultados, habría que hacer reformas, obviamente, ¿no? Bueno, ahora creo que los actuales congresistas han hecho muchas reformas, pero lamentablemente antitécnicas. Entonces retomamos la economía, pues estadística, reflexionando sobre el resultado de nuestro país. ¿Cuáles son los problemas básicos en una economía? La escasez. Frente a necesidades ilimitadas y los recursos que son muy limitados. Nos obliga a una elección óptima y a un uso eficiente de esos recursos. Y de esa manera podemos satisfacer la mayor cantidad de necesidades que se puede. Lamentablemente el recurso en este caso no alcanza para todos. Y acá podemos ver los factores productivos, por ejemplo, los insumos básicos. Eso es lo que permite producir los bienes y servicios. Pero también necesitamos pues capital humano. Otro factor clave en una sociedad es el capital humano. Cuando uno ve jóvenes a los países, cómo han transitado hacia desarrollo económico que ostentan, es que también han mejorado su capital humano y no descuidan el capital humano. O por algún tiempo descuidan, como le pasó a Estados Unidos, ¿no? Descuidó y lamentablemente pues otros países a nivel mundial hay competencia, como país asiático, como Japón ya lo estaba desplazando a Estados Unidos. O ahora China, ¿no? Que es el nuevo ¿no? dragón ahí, el Asia que está creciendo. Hay tres problemas básicos en la economía. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? Los tres problemas básicos en la economía que lo decía Paul Samuelson. El qué producir es un problema económico. Samuelson decía, vamos a producir mantequilla o cañones, así decía, bueno, alimentos o armamentos. Esto tiene que priorizar la sociedad. Ahora, el cómo se va a producir es un problema técnico, es decir, qué recursos se va a utilizar, cómo va a ser el proceso productivo, artesanal, pero el costo muy elevado, te va a generar mano de obra, o va a ser ya uso intensivo de la tecnología. Te produce más, te baja costos, pero también te usa menos capital humano. Ahora, estas respuestas están en función a qué tipo de economía predomina en un Estado. Si de libre mercado, ¿quién va a tomar esta decisión? ¿Qué producir? La empresa privada. Y también esto, y también esto. Generalmente van a producir para consumidores que tienen una demanda monetariamente solvente. Por eso que es importante la tarea del Estado. Entonces, ¿quién se va a ocupar de muchas personas que no pueden comprar productos básicos? Entonces ahí está la tarea del Estado, la economía mixta. ¿Ya? Este es un problema de mercado. Entonces, repito, la respuesta está en función qué tipo de economía predomina en los países. En el caso del Perú, se interviene el Estado, economía social de mercado o economía mixta. Bueno, también se agregan estos. ¿Qué y cuánto producir? Es importante, porque si se produce demasiado, ya hemos visto la relación en el mercado, ¿no es cierto? Que hay mucha producción, exceso de producción en abundancia, los precios bajan y pierden los empresarios. Para lo cual es importante cuantificar la demanda. La demanda es muy importante. Sí, sí. Ahora, si se produce muy poco, también pues los precios van a subir mucho. ¿Cómo producir? Bueno, obviamente que ahí sí está en función a las técnicas de producción. Pongo un ejemplo acá, queso, puede ser de manera artesanal o mediante ya procesos automatizados. Eso tiene una gran ventaja, te reduce enormemente los costos, te produce también por unidad de tiempo, cantidad. Economía libre de mercado lo va a decidir la empresa. El proceso productivo que le genere menor costo de producción y donde va a tener mayor rentabilidad. ¿Para quién producir? Obviamente esto tiene ser decisiones de distribución.
¿Para quiénes van estos productos? Por eso que cuando uno hace investigación de mercado, pues, ¿quiénes tienen ingresos altos, ¿no? O los niveles socioeconómicos? Entonces aquí también va generalmente, ¿no es cierto?, a personas que les gusta queso. Bueno, a su vez tiene capacidad, tiene ingreso monetario para comprar. Eso es clave también, porque si no tiene ingreso monetario, por eso que en las encuestas preguntamos, ¿cuál es su ingreso promedio mensual? O también decimos, ¿es estudiante, trabajador? Otra forma también de preguntar. Entonces, estas decisiones no de asignación, producción y distribución no se toman de manera aislada. Están ahí relacionados. ¿Cuándo se producirán más bienes y cuándo se van a reducir los bienes? Eso ya corresponde al ciclo económico. Generalmente, cuando la economía va creciendo, se produce más porque hay demanda. Pero cuando ya comienza a caer el ciclo económico, ya la demanda cae y se produce menos. Para evitar, obviamente, que mayores quiebras de las empresas. Otro que caracteriza ya el siglo XXI es dónde se producirán los bienes y servicios. Está relacionado con las cadenas de producción global. Piezas y partes que se producen en diferentes países para abaratar costos. Sí, la pandemia también les ha traído un problema sobre este caso. A veces hay países como Japón, cierta parte de su proceso productivo lo ha llevado de repente a América, a México o a Brasil. Y después ya no produce casi nada de esa parte, porque son piezas y partes, ¿eh? Falta una pieza, entonces obviamente ya tiene problemas, no puede producir. Entonces ahora los países ya están evaluando, le van a tener lo más cercano de acceso, ¿no? Es que la pandemia también ha configurado también una nueva forma, ¿no?, de ver, claro, eso tiene que ver con la localización. ¿Quiénes mueven la economía? Nosotros. Y nos especializamos, por lo general, en la actividad económica, ¿no? Nosotros como seres humanos mayormente compramos, consumimos. Entonces nos dice que somos consumidores, ¿ya? Somos demandantes de bienes y servicios en el mercado. Igual, hay otros que se especializan en la producción de bienes y servicios. Fabricantes, estamos hablando de empresarios. Se llaman agentes económicos, ¿sí?, más conocido con el nombre de agentes económicos. Se clasifica en 4 grupos. Economía doméstica, llamado familias o integrantes de una familia, ¿no? Papá, mamá, hijos, etc. Unidades empresariales, productores, también le llaman productores, el Estado y el sector externo. Ahí donde hay relaciones económicas internacionales entre diferentes agentes económicos. Vamos a ver esta parte de aquí. Esta tablita vamos a comparar. Ejemplo, agentes económicos, familias. ¿Cuál es su función principal en la economía? Consumir bienes y servicios. O también proveen factores de producción, o venden sus factores de producción. Con eso generan sus ingresos, porque para poder consumir hay que tener ingreso monetario. Entonces tiene que vender sus factores productivos. Como le dije, algunos tienen extensión de terreno, alquilan a las empresas agroexportadoras, perciben una renta monetaria, con eso pues compran y consumen. Y los que no tienen, venden su fuerza de trabajo, perciben sueldos y con eso consumen. Vamos a ver aquí la relación que se genera acá con otros agentes. Ofrecen factores de producción a las empresas, también al Estado. En algunos casos también trabajan para el Estado. Ahí está, reciben ingresos. Y con esos ingresos monetarios la que consumen los bienes y servicios. Vamos a ver en el caso de las empresas. Acá la tenemos.
¿Cuál es la función principal de las empresas? Producir bienes y servicios. Pero para ello, previamente las empresas invierten, hacen su estudio de mercado y luego tienen que incurrir en una serie de costos para elaborar esos bienes y servicios. Contratan o compran factores de producción. Mayormente contratan mano de obra, trabajadores, pero compran factores productivos, como son insumos, la materia prima. En algunos casos alquilan, también es otra alternativa, alquilan también algunos factores productivos. Generalmente, su planta de producción al inicio trabaja alquilado o bienes de capital, unidad de transporte, etcétera. Pero cuando ya comienza a aumentar la venta y a tener suficientes recursos, ahí ellos sí compran. Ya se consolidan en el mercado, ahí comienzan a comprar. Entonces, una vez que producen, venden los bienes y servicios. ¿A quiénes? A familias. También las empresas le venden al Estado. O también algunos exportan. Aquí ya cobran divisas. Entonces, con esto están recuperando su inversión y también su costo de producción. Y encima le está quedando un remanente llamado margen de utilidad o rentabilidad, ¿no? Esa es la forma que trabajan las empresas. Y el Estado. Tres, agente económico del Estado. ¿Cuál es su función principal en la economía? Regular la actividad económica. Es decir, tampoco libre no puede ser. Muy bien, tú emprendedor quieres crear tu empresa, muy bien, saca tu RUC, ¿ya? Paga tus impuestos, saca tu licencia municipal, ¿ya? Y nos dice también, o si un agente económico dice, voy a producir un agricultor, coca, voy a cultivar coca. Sí, también el Estado sí le autoriza. Esa empresa del Estado se llama Empresa Nacional de la Coca. Ya, ¿dónde? Etcétera, entonces controla. Pero, ¿a quién le va a vender? Dice el asunto. Al Estado. Prohibido vender a otro. Pero en la práctica lo venden a los narcotraficantes porque le pagan más que el Estado. Sí, el Estado así, luego el Estado compra y luego vende, exporta al Estado por si acaso jóvenes. Porque es parte de insumos, medicamentos, como también bebidas gaseosas también. La Coca-Cola es de coca, pues, por eso. Tiene alto energizante. Entonces el Estado regula todo eso. Igual dice, un emprendedor, ya voy a poner mi fábrica, tal sitio. Entonces no puede poner en cualquier zona. Zona urbana ya no está permitido. Entonces, hay una zona industrial. Entonces la municipalidad maneja su territorio, lo que se llama la zonificación. Hay zona urbana, zona industrial y así. Eso es lo que hace el Estado. ¿No? Lamentablemente vemos que hay una alta informalidad, ¿no? No se cumple en la práctica, porque la capacidad de fiscalización del Estado está muy limitada. Bueno, la regulación. ¿Qué más hace? Provisión de bienes públicos. En algunos casos es necesario que el Estado haga, ¿no es cierto? Parques, las vías, con su semáforo, etcétera. Y eso obviamente tiene un costo. ¿Cómo financia esta actividad del Estado? Porque aparte tiene que dar servicios públicos, educación, salud, etcétera, seguridad, con impuestos. ¿A quiénes le cobran? A las familias. Por vender sus factores productivos o por cierto tramo que uno gana, está fijado en la UIT, hay que pagar impuesto al Estado, impuesto de cuarta categoría, quinta categoría, etcétera. O tienes una propiedad, vendes, también hay que pagar al Estado, ¿no? Tipo alcabala, creo que le llaman eso. O alquilamos una casa, también hay que pagar al Estado. Las empresas son las que pagan más. IGB, ¿cierto? También nosotros cuando compramos pagamos IGB también. Y al final las empresas ya le transfieren al Estado, la SUNAT. Y también por la rentabilidad que generan las empresas pagan lo que se llama impuesto a la renta. Que eso para las empresas tan grandes está en 29.5% anual. ¿Está? Proporciona bienes públicos y subvenciones también a aquellos consumidores que están en la pobreza extrema. El Estado le da, en este caso, bueno, ahora ya está cambiando. Antes eran mayormente subsidios. Ahora le están dando ya transferencias, dinero en efectivo, ¿no? Pensión 65, por ejemplo.
Esa es una transferencia. Cada 2 meses le dan 300 soles a ese beneficiario. Y obviamente que el caso de subsidio es cuando el Estado paga una parte del precio de ese producto o servicio. O sea, eso es muy costoso. Ahora el Estado está ayudando a través de una transferencia. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de qué diferencia entre transferencia y subsidio, en la transferencia el Estado le da en efectivo. Cuando es subsidio, el Estado paga una parte del costo o del precio de ese producto que compra esta familia, obviamente previamente seleccionada, ¿no? Puede ser de un producto o puede ser de un servicio. Tiene las relaciones económicas internacionales. Fundamental sector externo. Todo Estado, todo país, hay intercambio comercial financiero. Ahí la importancia, por ejemplo, de, de la diplomacia peruana. Ahí, por eso que durante 2 años vas a llevar curso de economía. Vas a llevar curso de economía. Es clave para un Estado. Tiene que proporcionar información, lo que le llamamos inteligencia de mercados internacionales. ¿Para qué? Para que nuestras empresas acá puedan exportar esos mercados. Una forma. Ese intercambio comercial financiero se trabaja a través de las exportaciones. Una empresa peruana, una parte de su producción puede destinar al mercado local y una parte exportar. Pregunta, ¿dónde gana más? ¿Exportando o vendiendo en el mercado local? Cualquiera puede responder. Es increíble, exportando. Es que el mercado interno es amplio, pues. Y eso ya lo decía Adam Smith. O sea que por algo es padre de la economía. Porque él tiene una visión de largo plazo. Decían que para que la economía de un país crezca, tiene que hacerlo a través de los mercados internacionales. Claro, hoy, por ejemplo, vamos a ver una pequeña simulación. Si tenemos empresas en el Perú, ya cubren con su producción la demanda nacional. Por lógica, ya tienen que vender a otros países. Nosotros somos 34 millones, ya último censo del año pasado, pero jóvenes, dicen si esa empresa ya abastece, produce a nivel nacional para los consumidores del Perú, entonces ya va a crecer exportando. Y si abrimos el mundo, las exportaciones, ¿cuánto consumidores se implica? Estamos hablando de un poquito más de 8.000 millones de consumidores. Esa es la población mundial. Entonces es enorme el mercado mundial. Por eso que el Perú está creciendo por el mercado mundial, por las exportaciones. Eso, a pesar de nuestra crisis, es la que está sosteniendo el crecimiento de la economía, no tanto para el mercado interno. Además, tenemos una alta informalidad, pues, imagínense. Pero el sector exportador, esta relación de intercambio joven entre países sí es formal. Aunque hay aisladamente, ¿no? Contrabando, etcétera, ¿no? Pero sí, mayormente es formal. Pero no solo es intercambio comercial, exportaciones, que es clave en una economía. ¿Te imaginas que no hay ese intercambio entre países? No tendríamos celulares. Uf, una gran cantidad de bienes, no tendríamos auto. ¿Cómo sería el Perú? Entonces, nos complementamos con otros países. Compramos máquinas y equipos que no producimos. ¿Pero con qué compramos? Con divisas, con dólares. ¿Pero cómo lo generamos esos dólares jóvenes? Exportando cobre, agroindustria. O sea que sí, importante las exportaciones, las importaciones. Que la parte financiera es importante. Jóvenes, la necesidad de inversión en el Perú, si cuantificamos, no alcanza los ahorros nacionales. Cuando digo ahorros nacionales de todos los agentes económicos. La familia prácticamente jóvenes no ahorran en el Perú, son pocos. ¿Ves? Cuando digo en general, pero a veces creo que sí ahorran. No llegan ni siquiera al 5%. Son las empresas. Estas son las que generan ahorro bajo la forma de utilidades no distribuidas.
estas empresas. Casi el 90-95% del ahorro nacional. El Estado, casi nunca. Si todos los años tiene déficit fiscal. Cuando hay déficit no hay ahorro, cuando hay superávit sí hay ahorro. ¿Ya? Pero es poco, es el Estado. Entonces, el ahorro nacional, jóvenes, financia las inversiones. Y la inversión es clave en una economía. Más inversión, más producción, más demanda de trabajo, más ingresos, la economía crece. Es la inversión privada, no la inversión del Estado. Es la que tiene más peso en la economía peruana en este caso. Entonces, como no hay suficiente ahorros para financiar las necesidades de inversión en el Perú, tenemos que ir al sector externo. Países que tienen superávit, exceso, traen su capital acá bajo la forma de inversión extranjera directa e invierten acá en el Perú. ¿Ya? Esa es la forma como nos complementamos a nivel mundial, en términos financieros. Entonces, una empresa ya un poco grande, sofisticada en el Perú, como Alicor, por ejemplo, de repente no se presta plata de un banco del Perú. El frente se va, pues, o coloca acciones en la Bolsa de Valores del Perú o en el extranjero. Entonces, obtiene ahí fondos y con eso invierte y sostiene y genera más empleo, más trabajo. O algunos se prestan plata, o el mismo Estado, ¿no? Se presta plata, o si no, emite bonos. Jóvenes, el Estado peruano, lo que capta la recaudación de impuestos, no financia totalmente la necesidad de inversión pública que tiene. Lo hace también emitiendo bonos. Ahora es bonos, ya no tanto préstamo de bancos extranjeros o también llamados organismos internacionales. ¿Ya? Entonces, en esta gráfica les he explicado todo lo que son unidades de consumo, empresas, Estado, etcétera, y está el sector externo, ¿no? Comercio y las finanzas. Las finanzas son los créditos e inversiones, también llamamos finanzas internacionales. La importancia del crecimiento de la economía genera empleo y además genera divisas. Ahí están las relaciones económicas internacionales, en la cual tarea fundamental va a ser de ustedes. Bien, jóvenes, gracias por su atención. Me pasa un poquito más. Sí, sí. Las preguntas ya depende acá de Renato. O si no, permiso Renato. Sí, profesor. Muchas gracias. Bien, bien. Sí, Harold, te escuchamos. La nueva pregunta, Díaz. Bien, gracias, quedó claro. Entonces, nos vemos en la siguiente sesión y avanzamos ya con economía. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Bien, Gracias, jóvenes, profesor. gracias por su Muchas atención. gracias, profesor. Gracias, Muchas gracias, jóvenes. profesor. Gracias, profesor. Gracias. Han grabado. Buenas noches con todos, chicos. Les presento al magíster César Quispe, que va a ser su docente para esta sesión. Él es economista por la Universidad Nacional del Callao, magíster en Marketing y Negocios Internacionales por la Universidad Nacional Federico Villarreal, segunda especialización en didáctica universitaria y está cursando el segundo año de doctorado en Administración de